Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como está en un evento de TLC Magazine México. Y empezamos esta semana muy movida del mes de julio, con un tema muy interesante con el maestro Omar Lara. ¿Es posible que una autoridad administrativa lleve a cabo el control de la convencionalidad? Y para eso nos va a acompañar el día de hoy para hacer el trueque el maestro Omar Lara, que si me lo permiten, mientras ahorita, Magda, no sé si por aquí ves al licenciado Omar. Hola, aquí andamos ya. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Como no vi Hola, aquí, buenas tardes. estaba viendo, Igualmente, mucho ¿no? gusto. Muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a todos los que se conectan el día de hoy y que siempre nos acompañan en Hagamos un Trueque. La verdad es que ha sido muy, muy bonito y la verdad muy reconfortante. A veces conocemos a personas que a lo mejor en persona no los conocemos, pero que se han conectado y que nos hacen saber que ha contribuido los trueques en su experiencia laboral. Entonces, para nosotros es lo que buscamos, es parte del propósito que queremos compartir con ustedes cada vez que se conectan. Y bueno, de hecho, en el transcurso del trueque vamos a estar publicando una encuesta para que nos digan a lo mejor si quieren algún otro tema, si les interesa, qué otra cosa podríamos cambiar y siempre buscando obviamente la mejora de la comunidad de Hagamos un Trueque. Y bueno, para darte la palabra, maestro, me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. El maestro Omar Lara es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en el área de Constitucionalidad y Administrativa por la Universidad Autónoma de Baja California, y cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con diversos cursos y diplomados en Derecho Fiscal y Comercio Exterior, así como el curso de preparación para el secretario de Acuerdos de también es catedrático de las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanero desde 2008 en diversas instituciones educativas superior y es expositor y articulista en temas fiscales, administrativos y aduaneros. Ejerce como abogado postulante desde 1999 y desde 2004 se especializó en el área fiscal, administrativa y aduanera. Actualmente es socio de la firma Lara González Tributarios del Grupo de Consultoría Empresarial de Red Jurídica, especializada en las áreas laboral, seguridad social, fiscal, administrativa, comercio exterior y aduanas. Pues, maestro, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, bienvenido a Hacer un Trueque. Y como sabe, dejamos al final preguntas y respuestas, si me lo permite. Claro, muchas gracias. Voy a proyectar aquí. Creo que, a ver. Sí pueden ver mi presentación. Sí, ya se ve bien. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Gracias, TLC, por pues esta serie de pláticas que se hicieron ya costumbre en el ámbito jurídico, administrativo, fiscal, aduanero, ¿no? Que son muy enriquecedoras para todos nosotros, porque definitivamente pues hay muchos temas interesantes de gran nivel, como lo mencionan, y pues vamos aquí a tratar de aportar un poco también a lo amplio, ¿no? Del conocimiento que ya se ha dado. Esperemos que sea de utilidad, y en esta ocasión efectivamente es un tema que tal vez salga un poco de lo común en cuanto al ámbito administrativo, fiscal, aduanero, ¿no? Porque siempre estamos con las cuestiones allí referentes precisamente a lo que es cuestiones técnicas, ¿no? Que muchas veces pues sí son muy útiles, pero a veces hay que tomar en cuenta aspectos más amplios que inciden precisamente en esta actividad y precisamente en la cuestión aduanera, de comercio exterior, fiscal, administrativa, porque tiene que ver con las autoridades administrativas, lo que vamos a platicar el día de hoy. En efecto, es un tema que se ha tocado ampliamente en algunos foros. Sin embargo, es algo que se antoja un poco difícil de que vaya a ser aceptado de forma plena por el Estado mexicano, ¿no? Ya que pues implica una serie de cuestiones donde definitivamente se consideraría el Estado, percibiría limitado su poder, ¿no? Me explayo un poco más para decir por qué estoy diciendo todo esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que en el 2011, pues ya creo que es ya muy trillado, ¿no? El hecho de que hubo una reforma muy importante, trascendente, ¿no? Para
la cuestión de los derechos humanos. Lo que es cierto, y bueno, y lo que yo afirmo, claro que definitivamente está sujeto a debate, yo afirmo que en el 2011 ya tenemos otro derecho mexicano. O sea, ya no es el de antes de esta fecha, porque definitivamente cambia muchas situaciones, cambian muchas cosas, que no voy a profundizar en estos temas porque definitivamente no es parte de esto, y aparte porque nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero algo muy importante es que hubo muchas reformas en cuanto al aspecto legal, ¿no? Derivado de todo esto, del hecho de cambiar de un parámetro donde los derechos humanos pues eran pues temas allí filosóficos del derecho, ¿no? Donde definitivamente pues no se daba una cuestión eh, vamos a decirlo así, precisa en cuanto al alcance que tenían dentro del sistema normativo, pero llega esta reforma y establece que ese parámetro ahora son los derechos humanos, ¿no? Y ahora sí ya preguntamos, bueno, ¿y qué implican los derechos humanos? ¿Qué implica toda esta temática que básicamente incorpora pues las sentencias de la Corte Interamericana a nuestro ordenamiento, la Convención Americana, y aunque claro que ya éramos parte de esto, pues no era una situación de obligatoriedad que consideraran los tribunales y mucho menos el Estado mexicano en cuanto a sus autoridades administrativas. Sin embargo, pues con el caso de Rosendo Radilla, ¿no? Que dio lugar a este expediente 912-2010, ¿no? Y pues de alguna forma implementar un sistema de control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio fue lo que pues sentó las bases para la reforma. Y entonces nos encontrábamos en un contexto donde pues la autoridad estaba pegada, o de hecho sigue apegada estrictamente a veces al principio de legalidad, pues bueno, que ya tenía que atender derechos humanos, ¿no? Pero ¿en qué medida era esto, no? Ese era el punto. Hay, hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que pudieran ser útiles para platicar de estos temas, pero básicamente, sí, aquí está este cuadro donde representa precisamente, ¿no? Esas reformas que se dieron, incidieron también en el juicio de amparo, por cierto, ¿no? En el 2013 tuvimos una nueva ley debido precisamente al nuevo sistema que teníamos, y bueno, pues de allí siguieron todo tipo de cambios en los ámbitos de diversas materias, y pues en la administrativa ni se diga, ¿no? La cuestión era que ahora el Estado mexicano pues tiene la obligación, como dice el artículo primero, que básicamente allí se encuentra la base de este nuevo sistema, pues tiene que respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, ejercer el control de convencionalidad. Bueno, no lo dice así exactamente, pero de allí se desprende cuando habla del respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Que se debe observar tanto de la Constitución como de los tratados, ¿no? El control difuso de constitucionalidad en cuanto a los órganos que no tienen asignada la función de lo que es el control concentrado, efectuar una interpretación conforme, aplicar el principio pro persona y otros aspectos más. Y yo solamente estoy mencionando en este momento algunas obligaciones que actualmente tienen pues prácticamente todas nuestras autoridades, ¿no? La cuestión es que pues esto, de acuerdo a las sentencias que vamos a ver un momento más, pues es para todos los entes estatales, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionales autónomos, y los consideramos ya parte de ese bloque de autoridades superiores, ¿no? En el Estado mexicano, pues también. Entonces, básicamente, el Estado, junto con todos sus órganos, queda sujeto a efectuar este control de protección de los derechos humanos, considerando estos puntos, ¿no? Que estábamos viendo hace un momento. Y la cuestión aquí es que en la parte que a mí me interesa en este momento, para simplificar, ¿verdad? En la parte del Poder Ejecutivo, sin embargo, recuerden que todo el Estado tiene un estrato administrativo sustantivo, ¿no? Donde pues todos llevan a cabo de alguna forma actividad administrativa, pero todo lo que es derecho administrativo pues tiene que ver con la administración pública prácticamente, ¿no? La que depende del Ejecutivo. Entonces, en esta parte, pues todo lo que es la administración pública centralizada y paraestatal queda sujeta a este control también, a esta obligación de proteger, de respetar y garantizar los derechos humanos, ¿no? Pero ¿en qué medida? Ese es el punto. ¿En qué medida y cuáles son las bases normativas
que nos permiten, pues de alguna forma, vislumbrar el alcance de esta obligación. Y aquí es donde pues hay muchas diferencias en criterios, donde hay, pues hay de alguna manera, vamos a decirlo así, situaciones que se han omitido o que no se quieren tomar en cuenta porque implica pues ver el sistema administrativo desde otra perspectiva, verlo salir de la caja y pensar de otra forma para aplicarlo. Eso es lo que no se quiere hacer. Ese es el problema que tenemos actualmente. Hay muchas razones por las cuales también se ha dicho que no es posible que, por ejemplo, el SAT, ¿no? Vamos a pensarlo, ejerza el control de convencionalidad, ¿no? O sea, que inaplique normas. Hay quien dice, pues, ¿cómo va a ser posible eso? Va a ser un desastre, se va a acabar la seguridad jurídica. No vamos a decir que no es cierto, no vamos a decir que no puede haber una serie de casos que pueden implicar una tremenda inseguridad jurídica, claro que sí, pero pues el vetar esta idea, el restringir esta idea, el oponerse a esta idea solamente por lo que podemos imaginarnos que pudiera ser una autoridad administrativa, pues tampoco es la forma de abordar la posibilidad de establecer elementos, lineamientos, controles que la autoridad administrativa pudiera utilizar dentro de su actividad para proteger los derechos humanos de forma inmediata, que de eso se trata básicamente este tema, ¿no? El punto es que la obligación la tiene la autoridad administrativa, ¿no? Y vamos a decirlo por qué, ¿no? O sea, el que nuestra jurisprudencia diga que solamente el control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio, concentrado y difuso, ¿no? Es con las autoridades jurisdiccionales, claro que cada uno en su ámbito, ¿verdad? Ejercerá ese control. Pues es algo que estableció precisamente la Corte y solamente la cuestión de una interpretación conforme la deja a las autoridades administrativas en el ámbito de sus funciones, lo cual pues implica que no pueden llevar a cabo ese control del que pues habló precisamente la Corte Interamericana en algunas sentencias que vamos a platicar en este momento, y pues queda limitado ese alcance que se buscaba, ¿no? Definitivamente, como mencioné, que el SAT llevara a cabo ese control de convencionalidad o de constitucionalidad también, ¿no? Pues es algo que definitivamente yo creo que como estamos nosotros formados, ¿verdad? En este sistema, pues es algo que no nos imaginamos y es más, lo vemos un tanto fuera de lugar. Yo sí lo veo en cierta medida, ¿no? Pero porque no existe eso, porque no se da realmente. ¿Sí? El problema es que si esto sería funcional, realmente provocaría un caos. Esa es la cuestión que hay que dilucidar. Definitivamente aquí no se trata de establecer un punto concreto de conclusión que debe ser de esta forma, ¿no? Sino sentar los aspectos necesarios para entrar a un debate, para poder entrar a profundizar en el tema, ¿verdad? Y les voy a hacer como H.L.A. Hart, ¿no? Que escribe un libro llamado El concepto del derecho, pero pues nunca nos da un concepto de derecho, ¿no? Yo les vengo aquí con una pregunta que dice que si es posible que la autoridad administrativa lleve a cabo el control de convencionalidad, pero no les voy a responder esa pregunta. Solamente les voy a plantear los aspectos y parámetros que son necesarios para abordar este tema que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, regreso al punto. El Ejecutivo, pues en su estructura centralizada y paraestatal, pues tiene que cumplir también con esta actividad. Esto implicaría que el SAT, por ejemplo, en este caso, respete, garantice, protege y promueva los derechos humanos de todo tipo, ¿no? Vida, salud, libertad, seguridad jurídica, ¿no? Que es lo que más vemos en los procedimientos, ¿no? Proporcionalidad, equidad y muchos más que pueda haber, ¿no? Por medio del control de convencionalidad, de constitucionalidad, una interpretación conforme, aplicando el principio pro persona de forma adecuada y amplia, ¿no? Pues esto sería lo que nos dejó, en este caso, esta sentencia de la Corte Interamericana del caso Hellman contra Uruguay, que vamos a ver un momento más, cuando nos dice que pues todos los órganos del Estado están obligados a ejercer el control de convencionalidad para que pues se resguarde lo que es prácticamente la Convención Americana, y pues lo que se espera es esto, ¿no? O sea, que si existe alguna cuestión
donde está implicado el derecho humano, un derecho humano, y la autoridad deba protegerlo, pues haga a un lado las leyes que le impiden hacerlo, ¿no? Haga a un lado los obstáculos de todo tipo que le impiden proteger ese derecho humano. Entonces sería lo esperado, ¿no? Pero claro, definitivamente, pues no es algo como que, pues, de buenas a primeras el Estado mexicano va a aceptar, y mucho menos con la larga tradición que tenemos de que existe un derecho administrativo donde el principio de legalidad, el principio de presunción, ¿verdad?, de validez de los actos, pues es imperativo, es importantísimo para el sistema que tenemos, por la operación de la administración pública que no debe verse paralizada, y pues choca con estos puntos, ¿no? Y entre otros aspectos más, ¿no? La cuestión de la seguridad jurídica que decíamos, ¿no? El que determine un policía tal vez en alguna detención, ¿verdad?, por flagrancia, que diga, bueno, pues aquí se están violando los derechos humanos, dejamos libre a esta persona, independientemente de que haya un señalamiento y la posible comisión de un delito, pues ahí es parte de estos problemas, ¿no? Entonces, pues la cuestión es, bueno, esto tendríamos de acuerdo a lo que sería un sistema donde se cumpliera el control, las autoridades administrativas ejercían ese control de convencionalidad y constitución ex oficio, ¿no? De acuerdo a lo que señala el artículo 1 constitucional, porque el artículo 1 jamás menciona que esto está limitado a las autoridades jurisdiccionales y que las autoridades administrativas pues quedan relegadas a un control de interpretación conforme, ¿no? Entonces, pues la cuestión aquí es que se buscaba que este régimen de protección, pues al establecer una obligación de todas las autoridades de tutelar los derechos humanos dentro de un marco legal también que protegiera ampliamente los derechos, pues fuera primeramente abordado por todo tipo de autoridad, y en caso de que la controversia pues no se solucionara, pues ahora sí acudía a los tribunales, ¿no? De forma, vamos a decirlo así, extraordinaria, ¿no? De alguna forma. La cuestión, vuelvo al punto, es que esto pues no es muy factible bajo ciertos criterios, bajo ciertas ideas, y de alguna manera es lo que ha limitado que sea aceptado ese control. Les decía yo, en el caso del expediente 912-2010, pues se estableció un modelo general de control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio, donde pues las autoridades administrativas no figuran para llevar a cabo este control, solamente autoridades jurisdiccionales. Entonces, bueno, regreso a este punto. Hay una tutela efectiva de los derechos humanos en nuestro país. Pues decíamos, en el caso Hellman contra Uruguay, es un caso donde una persona busca pues saber que el destino de su hijo y de su nuera, matrimonio, y entonces pues encuentra en su momento que su hijo pues fue asesinado allá en lo que fue la dictadura, ¿no?, que se dio en este país, bueno, en Chile, todo este problema que tuvieron, ¿no? Y pues se encuentran con el hecho de que efectivamente en Uruguay, sí, estaba su nieta, ¿no? Claro que, bueno, estoy resumiendo todo, ¿no? Se encuentra su nieta y descubrieron que su nuera pues fue recluida después de que asesinaron a su hijo. Ella nació y la entregaron a un matrimonio de Uruguay, y entonces pues ya no se supo de la nuera, ¿no? Y pues cuando descubren que pues su nieta vivía, tienen contacto con ella y demandan al Estado de Uruguay por no haber protegido precisamente todo esto, esta situación en la investigación que se dio, dado que pues había una ley de caducidad donde impedía la investigación. Y entonces pues la cuestión es que esto se retrasó bastante, no se dio justicia pronta. Actualmente ya están detenidas las parte de las personas que participaron en esto, pero cuando se lleva a la Corte Interamericana, que es a lo que quiero llegar, se determina que el Estado de Uruguay fue responsable, no solamente en sus autoridades, vamos a decirlo así, jurisdiccionales, sino todo el Estado en conjunto fue responsable, y de esto de alguna forma implicó decir que las autoridades administrativas también tenían que haber llegado al control de convencionalidad ante una situación que les impedía realizar las investigaciones necesarias para esclarecer pues toda esta problemática de esta familia Hellman, ¿no?
esclarecer todo esto, porque pues ante ese tipo de leyes, pues yo no puedo hacer nada, ¿sí? Y otro tipo de obstáculos, ¿verdad? Dicen, no, las autoridades también tienen que ejercer ese control de convencionalidad y hacer a un lado las normas y todo aquel interés que impida reparar, reponer, proteger derechos humanos, ¿no? Entonces fue lo que sucedió allí, de allí quedó sentado en esta sentencia, es vital para el derecho administrativo, porque se establece que también las autoridades administrativas, como parte de todos los órganos estatales, tienen la obligación de llevar a cabo el control de convencionalidad. Bueno, esto quedó en la letra, ¿verdad? Por lo menos para nuestro país, porque definitivamente pues esto no sucede en la práctica, ¿no? Pero es una cuestión obligatoria que existe, ¿no? Vemos recientemente este caso de la prisión preventiva, pues donde definitivamente se condena a México por no respetar, y es más, tenerlo en la Constitución de alguna manera, ¿verdad? Pues se condena a México y pues en este caso yo dudo que vaya a entrar alguna reclamación que vaya a terminar inmediatamente en condenar al Estado por no aplicarle control de convencionalidad en esto. Pero bueno, la cuestión es que existe jurisprudencia de la Corte, que es esta sentencia. Además, ya en la supervisión desde cumplimiento de esta sentencia se estableció con mayor razón que todas las autoridades estatales tienen la obligación de ejercer el control ex oficio de convencionalidad. Y bueno, pues esto implica la autoridad administrativa, ¿sí? Es más, lo dice, los órganos estatales, además de las autoridades jurisdiccionales. O sea, aquí no hay una cuestión de interpretación que se quiso decir, referirse solamente a los tribunales, no, todo tipo de autoridad, ¿no? Y bueno, posteriormente, pues vemos que nuestra corte, ya en el 2010 ya había iniciado precisamente este expediente 912, pero y posteriormente, derivado de este expediente precisamente, se genera la reforma de 2011, pero con estos parámetros, ¿no? Este modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad, donde todas las autoridades del Estado mexicano, y me remito solamente a esta parte donde están las autoridades administrativas, quedan obligadas a una interpretación aplicando la norma más favorable a las personas, sin inaplicación o declaración de inconstitucionalidad. Entonces, la cuestión aquí es que definitivamente la autoridad administrativa solamente puede buscar adecuar su actuación a las normas para proteger derechos humanos, aquella que sea más favorable. Pero hay por ahí algunos criterios también, y uno de ellos de la segunda sala, una tesis aislada, pero que sea aislada no significa que no sea el criterio, la visión de toda la Suprema Corte, donde señala precisamente que la autoridad administrativa, aparte de que solamente está obligada a llevar a cabo este control de convencionalidad, de interpretación conforme, pues lo va a hacer en la medida en que el resultado de llevar a cabo esta interpretación conforme no obstaculice su actividad. Es decir, si el hecho de que hagas una interpretación conforme resulta que impide que actúes, tú actúa, ¿sí? O sea, el derecho humano pues queda relegado y lo que importa es la actividad estatal, ¿no? Este cuadro pues es, de hecho es del expediente 912-2010, allí se puede consultar, pero estos criterios definen, hay más actualmente, pero hablan de la forma en que se lleva a cabo el control de constitucionalidad y convencionalidad en los tribunales. No voy a entrar yo en ese punto, pero las bases son precisamente este modelo que queda sentado en la jurisprudencia. Estamos viendo aquí la primera 18-2012, así como esta tesis aislada, ¿no? Que son los pasos a seguir el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, que ya está superado todo esto porque ya hay jurisprudencia, ¿no? Lo último que hay es que se señala que en el caso de los tribunales, que son los que no llevan a cabo, el particular debe solicitarlo de forma que indique que se lleve a cabo ese control de convencionalidad, o en su caso de que no lo solicite, que por lo menos en el planteamiento que haga en sus conceptos, agravios, y pues señale la inaplicación de normas o la situación de normas en conflicto donde se aplica de forma favorable una. Si esto lo advierte el tribunal, debe ejercer el control, aunque no lo haya solicitado el particular, ¿no? Eso es lo último que hay. Entonces, el otro caso es esta tesis aislada, que es a la que me refería yo hace un momento,
que dice precisamente, control constitucional concentrado difuso, las autoridades administrativas no están obligadas, facultadas para realizarlo. Eso es lo que nos dice. Entonces, de aquí, les digo, esto es una tesis aislada de la segunda sala, pero es el criterio de la Suprema Corte realmente, pues quedan relegadas de este control, ¿no? Y máxime con la jurisprudencia que mencioné, ¿no? Que ahí lo dice. Pero entonces quedan relegadas y solamente los tribunales sí logran esa facultad de llevar a cabo este control. Entonces, las autoridades realmente pueden llevar a cabo el control de convencionalidad, pues tenemos dos normas válidas totalmente, de acuerdo a nuestro sistema normativo, ¿verdad? De acuerdo al primero constitucional, pues tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que dice que sí, pero tenemos también, ¿sí?, un criterio de la Suprema Corte que dice que no. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que atender? Ese es el punto, ¿no? Creo que, pues, la respuesta la sabemos todos, ¿no? Pues es acatar lo que dice la jurisprudencia de la Corte, bueno, por lo menos las autoridades, y así se lleva a cabo, así funciona el Estado mexicano bajo estos parámetros. Una autoridad administrativa como tal no puede llevar a cabo este control, no puede inaplicar normas, no puede inclusive, pues mucho menos, ¿verdad?, integrar el derecho, que es lo máximo que pueda haber, ¿verdad?, crear una norma que no existe para salvaguardar el derecho humano, pues está imposibilitada para eso de acuerdo a estos criterios. El problema es, o sea, hubiera otros elementos para proteger los derechos humanos, estamos de acuerdo, pero el problema es que a veces hay espacios donde el derecho no va a llegar, la justicia no va a llegar como tal. Me voy a limitar propiamente a cuestiones fiscales, en este caso, pero claro que hay todo tipo de temas, temas de toda índole, donde podemos ver cómo las autoridades administrativas pues quedan limitadas y muchas veces lo hacen de forma que pues conveniente para efectos de llevar a cabo su actividad y sacar, ahora sí como vamos a decirlo coloquialmente, sacar la chamba, ¿no? Pues los derechos humanos están muy bien, pero pues, lo que importa es la estadística, ¿no? Lo que importa es el cumplimiento. Y aquí es donde pues sí hay que hacer una crítica a nuestro Estado mexicano porque pues hay situaciones donde definitivamente pues es ocioso que la autoridad administrativa siga aplicando normas inconstitucionales. Ya se ha estado hablando de esto, pero el hecho de que la autoridad administrativa no acate la jurisprudencia porque no está obligada, pues a veces se vuelve un verdadero problema, ¿no? Bueno, continuando con esta presentación, tenemos entonces que el régimen aplicable de derechos humanos que tenemos es que las autoridades jurisdiccionales son quienes llevan a cabo el control de convencionalidad y constitucionalidad. Las autoridades administrativas quedan relegadas a una interpretación conforme, ¿sí?, pero siempre y cuando, como dijimos, esa interpretación no obstaculice sus actividades. Entonces, allí, pues, por ejemplo, aquí pongo, por ejemplo, nada más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la NAMA, al SAT, pero sabemos que estamos hablando de todo tipo de autoridad administrativa, ¿no? Autoridades legislativas, bueno, en la parte administrativa que llevan a cabo, pues también los organismos constitucionales autónomos, ¿sí? Todo esto dentro de la actividad administrativa en general, y claro, dentro de la administración pública como tal, ya las autoridades administrativas de la administración pública federal, pues también quedan solamente limitadas a esta interpretación conforme. Realmente esta interpretación conforme la llevan a cabo las autoridades, pues habrá que ver cada caso concreto, ¿no? Pero en el caso del SAT, pues nos hemos encontrado con que, pues no es muy asiduo a llevar a cabo esto. Realmente el SAT lo que siempre va a manifestar es que su apego es restricto a la legalidad, lo que señale la ley. Si la ley no dispone algo, entonces no lo hace. Digo, en favor de los particulares, ¿verdad? Porque a veces si la ley no dispone algo y es en favor de la recaudación, claro que lo va a llevar a cabo. Entonces, pues allí también hay que ver esa situación, ¿no? Pero esto que decíamos, de acuerdo al sistema que nos habla el sistema, la Corte Interamericana, con todas sus sentencias, específicamente el caso Hellman contra Uruguay, ¿no? Pues que de ser así, de respetar, garantizar, promover los derechos humanos, respetar todo esto mediante el control de convencionalidad, constitucionalidad, interpretación conforme, principio pro persona, pues realmente todo esto queda relegado a solamente a una interpretación conforme, ¿no? A una interpretación conforme que de alguna forma también está limitada,
en muchos aspectos, por muchas cuestiones donde definitivamente lo que menos importa a veces es el derecho humano. No quiero trivializar los derechos humanos en el sentido de que, bueno, es que no me notificaron cierto documento frente a un acto donde está en peligro mi vida, pues sean de igual magnitud. Claro que no. Sin embargo, bajo ciertos contextos, ¿verdad? La afectación de un derecho humano que pudiese parecer trivial, como que me notifiquen un documento, ¿verdad? Pudiera derivar en algo todavía peor, ¿no? Porque los derechos humanos están interrelacionados, o sea, los derechos humanos son inseparables, es un núcleo que atiende a lo que es propiamente la dignidad de la persona. Entonces, a veces el que no me notifiquen un documento puede derivar en que pierda mi empresa, ¿sí? En el ámbito fiscal propiamente, ¿no? Del que hablo. Por lo tanto, pues no es la simple trivialización o hablar de algo frívolo, ¿verdad? Decir, no me notificaron frente al caso de donde genuinamente, claro que hay que protegernos, está en peligro la vida, ¿no? Pero pues también aquí pasan cosas que sí afectan gravemente estos derechos humanos, ¿no? Lo que sucede es que si hay una infracción a los derechos humanos, dejando un poco si es leve o si es grave la afectación, si hay una afectación a los derechos humanos, esta infracción derivada de la actividad administrativa en general, independientemente que me estoy refiriendo al SAT, puede ser la Profepa, puede ser la CONAGUA, puede ser cualquier autoridad administrativa. Si existe esa infracción, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el ámbito fiscal a la PRODECON, pero realmente son entes que solo recomiendan, no van más allá de esto, en una queja, o sea, más que una simple recomendación que la autoridad a veces puede acatar o no la puede acatar. El problema es que la autoridad siempre se apega al principio de legalidad, que en principio pudiera parecer algo que nos garantiza la protección. Si partimos del origen, ¿verdad?, de la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, donde se estableció en el Estado que no tenga el principio de legalidad ni la división de poderes, no tiene constitución, pues claro que se le dio la importancia que tenía este principio de legalidad, pero el principio de legalidad actualmente implica que mientras se cumpla con la ley, se está actuando justamente y eso no funciona así, porque hay leyes inconstitucionales. Entonces, si yo me apego al principio de legalidad de forma irrestricta, pues claro que eventualmente voy a vulnerar derechos humanos y la ley es inconstitucional. Si tuviéramos un sistema donde se permita expulsar las normas inconstitucionales de forma inmediata, pues claro que bueno. Tenemos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad actualmente, pero pues se aplica de acuerdo a los asuntos que se van dando, ¿verdad? Que sean graves realmente, como esta ley de seguridad interior que en su momento pues fue muy polémica, ahora se expulsó mediante esta figura, pero el problema es que en materia fiscal esto no se aplica, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, nos vamos a la materia fiscal, no hay esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad porque, pues bueno, es el dinero del Estado, ¿no? Definitivamente desde ese punto de vista se pudiera entender, pero no se justifica que no exista un sistema que permita proteger los derechos humanos en este ámbito, ¿no? Pero estoy hablando de lo administrativo en general. La cuestión es que además de llegar a esta situación para que se declare inconstitucional la norma, pues hay que demandar. Es una serie de vicisitudes que va a sufrir la persona para obtener justicia. O sea, estás viendo que estás afectando un derecho humano, pues allá demándame, ¿no? Paga un abogado o busca a alguien que te patrocine el juicio, ¿no? Pues eso es lo que exponen a las personas, ¿no? Que sufran, lleven esta carga en lo que se demuestra lo evidente a veces, ¿no? Que la actuación, la actividad administrativa es contra los derechos humanos. Entonces, eso de ir a un tribunal, pues como que ya, de veras, está como que también muy arcaico ya. Proteger el derecho humano, pues para eso tienes el tribunal, pues hay que ver si hay otras formas. Entonces, el control de contenido y comercial difuso, pues no es parte de lo que hace la autoridad administrativa, entonces, pues hay que acudir a los tribunales y pues aguantar el juicio todo lo que dure, ¿no? Entonces, la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, pues bueno, pues a veces nos gustan los tribunales, a los abogados, claro, porque la aplicamos y pues si está adecuada al caso y es evidente, pues claro que vamos a ganar el asunto, ¿no? Pero en el ámbito de la actividad administrativa es eso y nada la jurisprudencia, porque no es obligatoria. Se está discutiendo actualmente, me parece que por allí hay una contradicción de criterios, donde se está planteando precisamente si la autoridad administrativa debe acatar
la jurisprudencia, o esperemos que así sea. Desconozco los datos de lo que es esta contradicción de criterios, pero por allí está, si consultamos allí lo que es la lista de acuerdos, bajo lo encontramos, pero sí anda por ahí un tema de estos, ¿eh? Entonces, la cuestión es, pues, la jurisprudencia no es obligatoria para la autoridad administrativa. La autoridad administrativa puede negarse a acatarlo, ¿no? Y de veras que se vuelve un problema esto, ¿no? Si ya tienes un criterio que te dice que una norma es inconstitucional, y mejor hasta gravemente, pero pues se sigue aplicando por autoridad administrativa, no está obligada, ¿sí? Y más en materia fiscal, ¿no? Ahora, algunos casos concretos, ¿no? El debido proceso. Lo voy a simplificar porque definitivamente ya se ha platicado mucho de este tema. Ok, sí, de hecho voy al ejemplo. Aquí en este caso de debido proceso, pues el SAT no tiene la obligación desde el punto de vista del 69B de notificar personalmente, ¿sí?, a aquel contribuyente que le dio efectos fiscales a un comprobante, ¿sí?, que le otorgó pues una empresa que se demostró que estaba emitiendo comprobantes donde no existían operaciones, ¿verdad? O que amparaban operaciones inexistentes. Claro, no tuvo que haber sido tu factura o tu comprobante necesariamente, ¿no? Pero pues como es generalizada la declaratoria, se declara que emitió comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes y pues pasa con el tuyo también, ¿no? Y el SAT te va a enviar por allí el requerimiento de cumplimiento de obligaciones si determina que tu comprobante, la deducción que tú hiciste, pues no es válida porque te la emitió un EFO, y entonces pues ahora ven aquí pues prácticamente a cumplir tus obligaciones que dejaste de hacer, ¿verdad? Y bueno, tú llegas y dices, oye, pero pues sí existió la operación, pues a ti ya se te pasó el plazo, ¿no? Tenías 30 días después de que se publicó ahí en el diario oficial de la Federación la lista, y dicen, ¿cuál lista, no? Pues bueno, actualmente claro que existen por ahí hasta servicios ya dedicados a esto, ¿no? En cuestión de que estés allí monitoreando a tus proveedores, ¿no? Y todo esto, pero pues no es el caso, ¿no? El hecho es que se pierde la defensa. Claro que en los tribunales lo arreglas, eso que ni qué, no voy a poner en duda eso. El problema es, ¿y por qué hasta los tribunales, no? Porque tengo que contratar a un abogado y que nos contrate, y estoy de acuerdo, ¿no? Qué bueno que tenemos trabajo, pero pues no se trata de esto, ¿no? O sea, en el trámite de un juicio, los patrimonios se pierden, ¿eh? Por X o Y razón, los patrimonios se llegan a perder, sea por la negligencia de una autoridad administrativa, sea por la negligencia del mismo tribunal, ¿sí? Que a veces cosas que parecen de risa, pues llega a determinar cosas contrarias al derecho porque se equivocó, y bueno, pues tienes que irte al amparo, una reclamación, lo que tengas que interponer. Pero la cuestión es que un juicio no es un camino de rosas, un camino allí donde todo es bello, ¿no? Y todos te van a tratar muy bien, ¿no? Pues claro que tiene sus riesgos y no es algo que definitivamente presentando un juicio ya tienes ganado el asunto, ¿no? Tienes que trabajar. La situación es que el hecho de que existan este tipo de cuestiones, pues nos lleva a revisar cómo el SAT en este caso es un análisis sistema, una recomendación que hizo la Prodecon, y le dijo, oye, pues, SAT, tú tienes un sistema de notificación personal, interpretando conforme al artículo primero, el artículo 134, 135, etcétera, hasta el 139, ¿no? De las notificaciones personales con el 69, pues puedes notificar personalmente esta resolución, donde le dices al particular, al contribuyente que le dio efectos fiscales al comprobante, que pues en su momento salió una resolución que determinó que su proveedor pues es un EFO y que ahora pues tiene que demostrar que existió la operación. Tiene que acreditar que efectivamente se verificó la operación que se dice que no existe para efectos de que se le pueda tomar en cuenta el efecto fiscal que haya dado. Pero el SAT dijo que no. El SAT dijo que no porque en este caso, aquí está, voy a leer esta parte nada más para que quede.
Dice, esta autoridad considera innecesario y fuera del marco legal la creación de un esquema para notificar individualmente a los terceros que dieron efectos fiscales a los comprobantes emitidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el 69b, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en virtud de lo siguiente. Como se puede apreciar en la exposición de motivos, el legislador estableció claramente el momento procesal oportuno para que el contribuyente que dio efectos a los comprobantes emitidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69, tercer párrafo del Código Fiscal, se acerque a la autoridad fiscal a desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones o a corregir su situación fiscal. Y ello, conforme al artículo 69b, párrafo penúltimo del citado código, ocurre dentro de los 30 días hábiles siguientes, aquel en que fue publicado el listado definitivo en la página de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, los cuales constituyen los mecanismos de notificación que el propio legislador estableció para los contribuyentes. Terceros receptores de los comprantes fiscales, y con ello se otorga al contribuyente el derecho humano de audiencia, ¿no? Bueno, pues es que, pues efectivamente el Estado mexicano en su momento, al tropicalizar el BEPS, ¿no? El famoso, bueno, así le decimos aquí, de alguna forma, tropicalizado, ¿no? Pues buscó ser incisivo en su recaudación, por todo el problema que es real, ¿no? De los CEFOS, claro que es real. La cuestión es que, pues, en esta cuestión se ha comportado muy inflexible y esto, pues, no es algo que salga, que esté fuera de lugar, o sea, oye, notifícame por lo menos para que pueda yo cumplir, ¿no? Pero dijo que no, porque la ley no lo establece. Ese es el apego al principio de legalidad irrestricto al que me refiero, el cual, pues, nos lleva a que este artículo primero de la Constitución, todos estos criterios, ¿verdad?, de la Convención, pues simplemente pues quedan de lado. Lo que el SAT dice es yo me apego a la Constitución. Digo, a la ley, pero, ¿sí? ¿Y qué pasaría si hubiera jurisprudencia que dijera Servicio de Administración Tributaria debe notificar personalmente, ¿sí?, la resolución en la que determine que el tercero que dio efectos fiscales al comprobante fiscal, todo esto, ¿no?, que notificara personalmente, pues tendría la posibilidad de decir, no, pues no es obligatoria para mí la jurisprudencia, ¿no? Claro, depende de las políticas que establezca el mismo organismo, ¿no? Pero definitivamente, pues no estaría obligado a hacerlo porque la jurisprudencia de inconstitucional de leyes no es obligatoria para el SAT, entonces, pues lo más seguro es que no la acataría o lo haría de forma limitada o sería selectivo. Y ese es el problema, ¿no? La discrecionalidad en la protección de derechos humanos es un grave problema que actualmente, de lo cual goza la autoridad administrativa. No estoy diciendo que en todos los casos, o más bien, no estoy diciendo que en pocos casos la autoridad administrativa se haya protegido derechos humanos. Sin embargo, pues es selectiva y son casos donde de alguna forma, pues tal vez por la cuestión actual que existe, por la cuestión de muchas situaciones que pueden acaecer, ¿no?, pues busca proteger derechos humanos, como el caso de una oficial de registro público, creo que era de Colima, que dijo, yo sí voy a casar a dos personas del mismo sexo, ¿no? Y pues las casó. Es porque voy a aplicar el control de convencionalidad, ¿no? Y pues lo hizo contra todo lo que le decían, no lo hagas, tú no puedes, tienes que esperar la resolución, pues lo hizo. Protección de derechos, estuvo bien, sí, claro que está bien, qué bueno que las autoridades se atrevan a hacer eso, ¿no? Pero hay otros casos, como por allí hay un artículo, es de la UNAM, profesor se apellida Rosario, por cierto, el maestro, y habla del control de convencionalidad de las autoridades administrativas. ¿Sí? Si ponemos control de convencionalidad de autoridades administrativas, UNAM, Rosario, nos sale el artículo, para que lo busquen. Y nos habla de un caso donde un oficial de la Policía Federal inaplicó un artículo para no aplicar una multa. A final de cuentas, le iniciaron un procedimiento de responsabilidad, impugnó este procedimiento y el tribunal dijo que había incurrido en responsabilidad porque no podía inaplicar normas. O sea, la autoridad administrativa que se atreva a hacer eso, en temas administrativos, créeme que va a ser sancionada. Hay que preguntarle a los de los jurídicos del SAT o de la aduana. Creo que ellos lo entienden muy bien. Si no acatan a veces lo que diga pues ahora sí el superior,
contra la jurisprudencia, pues la jurisprudencia queda de lado, ¿no? Entonces, ¿hay una protección adecuada de derechos humanos? Pues no, solamente estoy dando un pequeño ejemplo, solamente estoy hablando de un caso muy concreto, pero hay bastantes que yo creo que ustedes conocen en su práctica y definitivamente, pues la situación actual que tenemos es que la autoridad administrativa, vuelvo al punto, no ejerce control de convencionalidad, no ejerce control de constitucionalidad, no acata la jurisprudencia inconstitucional de leyes, se apega al control de legalidad independientemente de si vulnera derechos humanos o no. Esa es la situación actual del ente administrativo en general, y la pregunta sobre si se puede aplicar o se puede llevar a cabo esa protección por parte de la autoridad administrativa está abierta definitivamente. Esa es la situación que tenemos. Hay quienes tienen un criterio contrario a que la autoridad ejerce estos controles o tenga alguna forma de respetarlos. Claro que todo es válido porque es un debate abierto, pero definitivamente sí debemos buscar un sistema donde la protección de los derechos humanos no se ve tan lejana en los juicios, sino en la misma sede administrativa puede existir mecanismos que nos brinden esta protección. Pues, en resumen, vienen otros puntos aquí, ¿sí? Pero básicamente redundan sobre lo mismo. Yo les dejo ahí que les puedan compartir el material para que los revisen. Viene otro caso nada más para señalarles allí del certificado de sellos digitales, pero es de la legislación pasada. Esto se corrigió solamente porque se cambió la ley, ¿eh? Y por otras razones. Por eso ya no se da esta violación que viene aquí. La cuestión aquí es que pues estamos allí expuestos en cuanto a derechos humanos con la autoridad administrativa. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, creo que sí hay por aquí. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Bueno, aquí ya Francisco Javier Hernández comentó. Buenas tardes a todos, excelente plática. Ha insistido mucho con el tema la cancelación de sellos por parte del SAT, que no permite la emisión de facturas, ¿no? Que tributadas. Para mí es violatorio hasta la Constitución Política de los Estados Unidos, ya que no permite que se puedan generar los ingresos que todo ser vivo mexicano los puede lograr, ¿no es así? Estoy totalmente de acuerdo. Claro, tiene sus matices, ¿no? Este punto, pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que, oye, pues, ¿acaso no hay otras medidas adecuadas a este problema? ¿Por qué impides, más si eres persona física, ¿no? ¿Por qué impides que la persona pueda obtener sus ingresos, ¿no? Y aquí no cabe el hecho de que te digan, oye, pues no te están prohibiendo que trabajes en otra cosa, ¿no? Bueno, pues hay que ver ese punto porque es una falacia, ¿no? Definitivamente el que te restrinjan la actividad a la que te quieres dedicar, coarta tu proyecto de vida, ¿no? Y solamente estoy hablando de personas físicas porque las morales también es trascendental, ¿no? Ser EFO en estos tiempos implica una penalidad eterna, porque eso nunca se va a borrar, nunca se va a quitar. Y los antecedentes penales se borran, pero esto, ¿cuándo se quita? ¿Sí? Entonces, allí hay muchos temas que analizar, y no estoy diciendo que los CEFOS, pobres empresas que emitieron facturas apócrifas, simplemente que pues sabemos que hay contribuyentes que por alguna razón, a veces incomprendida, ¿no? Pues llegan a ese estatus sin tener realmente la calidad de empresas que facturaron operaciones inexistentes, ¿no? Por algún error administrativo, error de defensa, lo que sea, llegan allí, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo, licenciado, totalmente de acuerdo. Y bueno, también ahorita lo comentabas y lo leíste mientras dabas la conferencia, que Juanito dijo, buenas tardes, ¿cuál sería un ejemplo de lo que está violando por parte de la autoridad los derechos humanos en una persona moral? ¿No? Que fue lo que estabas comentando. Así es, de hecho, pues hay muchos temas, ¿no? Ahora con esto de que, por ejemplo, en las notificaciones por estrados, ¿no? Ya no, desde el 2022, que se reformó en el 2021 para 2022, pues ya no hay estrados físicos como tal, todos son electrónicos, ¿no? Y eso de los estrados electrónicos es lo más inseguro en cuestión de seguridad jurídica que pueda haber, ¿no? Claro que pues por allí hay algunos aspectos de ventaja porque por el momento todas las autoridades administrativas tienen muchos problemas con los estrados. No quiero decir que todos, pero pues prácticamente todos los estrados son ilegales por el momento, por la forma en que se llevan a cabo,
pero pues nomás es cuestión de que perfeccionen las publicaciones y ya todo va a ser legal. El problema es, a mí me ha tocado ver casos donde se publican los estrados y al día siguiente ya no están. Y sin embargo surten efectos y la autoridad dice que allí estuvieron publicados. ¿Cómo demuestras tú que eso no sucedió? Es un problema real esto. Y el problema es que ya las autoridades lo están haciendo solamente electrónico. Y un ejemplo de tantos, ¿no?, que pueda haber. Excelente, maestro. Y bueno, también te agradece Francisco Javier la respuesta. Y bueno, la verdad es que excelente ponencia, también hay muchas felicitaciones. Y bueno, maestro, queríamos agradecerle de parte de Hagamos un Trueque esta gran plática. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Y bueno, DLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Omar Lara por ser un trueque en la plática virtual con el tema ¿es posible que una autoridad administrativa lleve a cabo el control de convencionalidad? El día 17 de julio del 2023, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Becerra. Saludos al doctor Octavio también y a todos por allá. Con mucho gusto. Y bueno, pues los invitamos a seguirse conectando en el mes de julio en los trueques. El día 19 vamos a tener al maestro Francisco Gárate con el tratamiento fiscal de las operaciones con partes relacionadas. Obviamente es un tema que les preocupa mucho a las empresas maquiladoras, así que los invitamos a que se sigan conectando. El 24 lo tendremos con los distintos shorings y cuáles los aplican en México, que fue una plática que quedó pendiente por el licenciado Francisco José Peña, y bueno, actualización de aduana americana por el maestro Adrián González. Así que, bueno, como saben, todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde, hora del centro, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto, nos vemos este miércoles y muchas gracias por hacer un trueque. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes Gracias, a todos. maestro. Hasta luego. Gracias.